Bienvenidos a nuestro episodio 39 del estudio de la Carta a los Hebreos. Estamos viendo estos subtemas. Cristo es superior a Moisés, capítulo 3 del 1 al 6. Vamos a mirar la cuarta parte de la sección donde explicamos que Cristo es un apóstol superior a Moisés. Y vamos a iniciar con la siguiente sección donde hablamos acerca de que Cristo es un constructor mayor que Moisés, versículos 3 y 4 de Hebreos. En el video anterior quedé explicándome con ustedes acerca de la casa de Moisés, lo que Moisés hizo cuando bajó del monte Sinaí y la expresión Moisés es fiel en su casa, lo que él hizo con el becerro de oro que Aarón había edificado por instrucciones o porque lo empujaron la sociedad de los israelitas que iban en el desierto. La sociedad a veces actúa como en manada sin meditar porque no comprende mucho si no hay quien les enseñe. Así que así actuaron estos judíos. Ahora Jesús, la casa de Jesús es la familia de Dios y se le describe como la iglesia sobre la que Cristo reina. Déjenme llevar a ustedes a estos textos donde se nos habla ahora que Cristo tiene una casa. Así como Moisés era guía en la casa de Dios en el antiguo pacto, Cristo es guía o jefe sobre su casa, que es la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, déjenme leerle rápidamente aquí, 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, dice así el párrafo: para que si tardo, son instrucciones que Pablo está dando a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que, en relación con Moisés, la palabra casa se refiere a la dispensación antiguo testamentaria, a la dispensación judía. Moisés llevó a cabo las instrucciones de Dios cuando se edificó esa casa. ¿Cuál es entonces la idea dominante en estos dos versículos? Tanto el que miramos cuando Moisés baja del monte Sinaí, en el libro de Éxodo capítulo 32, versos del 1 al 20, o ahora en este versículo del Nuevo Testamento, donde en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, Pablo le dice a Timoteo que se conduzca adecuadamente en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No menciona ninguna iglesia de las actuales, menciona la iglesia del Dios viviente y cómo se caracteriza, cómo se define o cómo podemos identificar la casa, la iglesia del Dios viviente en la actualidad. Si usted observa 300 y más de iglesias establecidas tan solo en el mundo latino, en el mundo hispanoparlante. Se le hace difícil. No es difícil si tomamos como base el Nuevo Testamento para poder encontrar cuál es esa iglesia de Dios, esa nueva casa, la casa de Dios. Ahora, definitivamente, en vista de que Jesús es el apóstol de Dios y es el sumo sacerdote de nuestra profesión, y de que fue fiel al que lo designó, en este caso a Dios, la conclusión fundamental es que él es un apóstol superior a Moisés. Ahora bien, a Cristo es un constructor mayor que Moisés, versos 3 y 4. Me regreso a Hebreos para continuar viendo este capítulo que estamos analizando, viendo los versículos 3 y 4. Dice así: porque de tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Capítulo 3 de Hebreos, versos 3 y 4. ¿Qué encontramos aquí? Bien, encontramos que Cristo es digno de mayor honra que Moisés. El que construye una casa tiene más honra que un simple siervo de la casa. Note lo que estoy diciendo. Moisés es un siervo de la casa. El gran pintor Miguel Ángel
que vivió del 1475 al 1564, para la sociedad tiene más honra que sus bellas obras de arte que se ejecutaron en el techo de la Capilla Sixtina. Es obvio que el que lo hizo tiene mayor honra que las cosas hechas. Galileo Galilei, el padre de la astronomía moderna, es digno de más respeto que el telescopio que usó para poder estudiar el espacio, para llegar a sus conclusiones. Así que, ¿cómo pudo Cristo construir la casa de la que Moisés era miembro, si Cristo no nació hasta 1500 años después de que muriera Moisés? Esta es otra implicación clara en Hebreos acerca de la naturaleza eterna de Cristo. Lo hizo como parte de su obra con el Padre, cuando coexistía con Él en la eternidad antes de su encarnación. Este hecho se insinúa en Hebreos capítulo 1, verso 2, se lo voy a releer otra vez, dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, la preexistencia de Cristo Jesús. Así que se asevera explícitamente en Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. Vamos a buscar Juan, aunque es un texto que han modificado grupos religiosos, encontramos aquí en nuestra versión, o en cualquier versión, las palabras adecuadas. Juan capítulo 1, versos 1, 2 y 3. Se los voy a leer como dice así. Dice: en el principio era el Verbo, refiriéndose a Cristo Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note usted la afirmación tajante de que todas las cosas fueron hechas por Cristo. Por supuesto, la Iglesia de Cristo proclama que el universo fue hecho en conjunción por el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como en Génesis cuando se menciona: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en la conclusión de la construcción del universo, la creación del mundo. Así que esto se asevera que Cristo Jesús es el constructor del universo. Ahora, en Hebreos capítulo 13, verso 8, déjenme ver aquí, se llega a una gran conclusión cuando se está acabando ya casi el libro. 13, verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, en su carácter de Dios. Infortunadamente, algunas personas religiosos quieren transformar esa frase de que Cristo es el mismo ayer, hoy, y que por lo tanto los milagros que se hicieron en la época de Cristo, también hay personas que en la época actual lo siguen haciendo. No es correcta esa información. Así que encontramos esta cuestión. Llegamos a la gran conclusión diciendo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es Dios junto con Dios Padre. El autor no estaba dando a Moisés por menos. Moisés es un gran líder. El autor de la carta de los Hebreos, admitió la fidelidad de este gran patriarca. Recordemos otra vez el propósito fundamental cuando se escribe la carta. Es persuadir a los judíos cristianos del primer siglo, años 33 en adelante. La carta se escribe aproximadamente entre el año 63, año 67, 68, según las mejores fuentes. Y se trata de persuadir a estas personas a que se mantengan fieles y que no regresen a la práctica del judaísmo, puesto que en Jerusalén todavía se sigue practicando el judaísmo. El templo no ha sido derribado, va a ser destruido hasta el actuar de Tito en el año 70 después de Cristo. Entonces, mientras no se ha destruido, los judíos, aún los judíos cristianos, observan cómo nuestro Señor Jesucristo tarda tiempo en regresar, y miran cómo los demás judíos, sus primos, sus parientes, sus familias, asisten a los sacrificios del templo y se pueden ver tentados a abandonar el cristianismo para retornar a sus viejas prácticas. Así que el autor está especificando que Moisés era un gran siervo, muy fiel. Sin embargo, también el autor tiene que demostrar que Jesús es el constructor de la casa en la que Moisés era solamente un siervo.
Moisés fue un siervo fiel en la familia antiguo testamentaria de Dios. No tenemos ninguna duda de eso. Vamos a releer otra vez el libro de Números, capítulo 12, verso 7, donde se reafirma la fidelidad de Moisés sobre su casa, sobre la casa de Dios. Números, capítulo 12, verso 7. Se lo voy a leer. Dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Indudablemente, su siervo Moisés es fiel en toda su casa, en el mundo judaico. Pero nuestro Señor Jesucristo es el creador de su casa, es el constructor. Ahora, ¿dónde estuvo Jesucristo en el Antiguo Testamento? Él estuvo en la congregación en el desierto. Vamos a recordar cuando Esteban está siendo sacrificado a pedradas y dio su sermón ante el Sanedrín en Hechos capítulo 7, verso 38. Vamos a regresar a Hechos capítulo 7, verso 38, donde estoy seguro que algunos de ustedes ya lo han leído, ya lo conocen, y vamos a mirar la expresión de Esteban. Hechos capítulo... Aquí. Hechos 7, verso 37. Dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Déjenme llevar un poquito más aquí, en el texto de el capítulo 7, pero en el verso 38, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con un ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Moisés estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Jesús es como el constructor de su casa. Jesús, es decir, la casa de Cristo es la iglesia. Jesús es mayor que la casa y que cualquier siervo que ella. Ahora, en Mateo capítulo 16, verso 18, vamos a mirar este texto de Mateo capítulo 16, verso 18, donde Jesús dice estas frases. Mateo 16, verso 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la casa de Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Encontramos entonces que el que pinta un cuadro, o esculpe una figura, o diseña un edificio, tiene más honra incluso que las cosas construidas. El concepto de Jesús como constructor de una nueva casa, o de una casa, se va a tomar, aparentemente, según los eruditos, del libro de Zacarías, capítulo 6, versos 12 y 13. Voy a llevarlos a este profeta antiguo testamentario antes de Mateo. Buscamos a Zacarías, capítulo 6, versos 12 y 13. Se los voy a leer así. Dice el texto: y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Aparentemente, la idea del constructor de su casa se saca de este texto de Zacarías. Dios prometió que un hijo de David edificaría su casa, diciendo: él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Ahora, en Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 12, se aparece esta sección cuando se está hablando con David. Déjenme buscar en Primera de Crónicas 17, verso 12. Yo sé que es tardado, pero tenga paciencia usted. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 12. Noten ustedes aquí lo que dice el autor.
capítulo 17, verso 12, dice así: Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Por supuesto, todos pensaron que el que iba a construir la casa de Dios iba a ser Salomón. Salomón construyó el templo, pero de la casa a que se está refiriendo Jehová en estos momentos en Primera de Crónicas, se está refiriendo a la nueva casa de Dios. Este texto le llamamos texto mesiánico porque habla de el futuro. Se le prometió a David que de su descendencia surgiría un renuevo que le edificaría casa eterna para Dios. Es la iglesia. Cristo Jesús, por la sangre, es descendiente de David. Así que encontramos esta situación. Parece que hay una unificación de la casa antiguo testamentaria y de la casa neotestamentaria, en vista de que los justos santos de Dios de todas las edades están ya en esta casa. Esta verdad es resaltada en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 23. Vamos a leer Hebreos, capítulo 12, verso 23, donde dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí se está hablando acerca de esta nueva casa donde coexisten los nuevos hijos de Dios, los cristianos ya fallecidos, y los antiguos hijos de Dios, los judíos fieles y firmes, que ambos grupos están esperando el momento del juicio final, el momento en que la casa del Padre será, la casa de Dios, la iglesia, el reino será entregado al Padre. Así que esta referencia a los espíritus de los justos hechos perfectos tiene que incluir a todos los que han vivido desde la época de Adán hasta estos momentos y hasta el momento en que Jesucristo venga nuevamente. Así que tenemos a Cristo como un constructor mayor que Moisés. Pero tenemos algo más. Cristo es una persona superior a Moisés. Déjenme hablar de esto. Cristo, una persona superior a Moisés. Como se nos menciona en los textos, versículos 5 al 6. Versos 5 y verso 6. Se lo voy a leer para que tengamos mejor comprensión de esta situación. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, Moisés y Cristo son dos personas. Pero como persona, Cristo Jesús es una persona superior a Moisés. Moisés es el siervo fiel de la casa de Dios antiguo testamentaria, pero Cristo es el hijo sobre su casa. Recuerden otra vez, la carta es enviada a judíos cristianos y se tiene que resaltar, ensalzar la personalidad de Cristo Jesús. Moisés fue fiel, sin embargo, fue solamente un siervo, mientras que Jesús es el hijo sobre la casa. De modo similar, la casa de Moisés era inferior a la construida por Cristo. La casa de Moisés era una sombra, un prototipo de la sustancia, que es el antitipo, que es de la casa de Cristo. O sea, el Antiguo Testamento viene siendo un tipo de la nueva casa de Dios, que es la iglesia. En Colosenses capítulo 2, verso 17, se va a acentuar esta idea. Déjenme buscar aquí Colosenses capítulo 2, verso 17. Se los leo. Dice así: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La frase la sombra identifica correctamente el Antiguo Testamento, una sombra de lo que iba a ser la nueva casa, que es la iglesia. En Hebreos 10.1 también se enfatiza la misma
idea. Hebreos 10:1 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces entendamos, los sacrificios en el antiguo pacto no podían hacer perfectos a las personas. Se ofrecían cada año la persona judía tenía que acercarse para que sus pecados del año anterior fuesen perdonados ofreciendo un sacrificio. Pero con nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre. Por eso, estos dos textos acentúan la misma idea de que la iglesia de Cristo es la sustancia y la casa antiguo testamentaria es una sombra, un tipo nada más de lo que es el antitipo, lo que es la sustancia, lo que es la realidad. La ley de Moisés sirvió como un código de reglas para el gobierno religioso y civil de Israel. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 9, vamos a encontrar aquí 1 Timoteo capítulo 1, verso 9. Dice el verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y el texto continúa diciendo más para quién fue dada esa ley. Así que esa ley de esos textos de 1 de Timoteo indica que la ley fue dada para transgresores y desobedientes. Se había de señalar su pecado y demostrar la necesidad de un sistema más generoso de vida y de conducta. En el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 19, Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 3, verso 19, les dice de esta manera, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces la ley tuvo un propósito, ya fue cumplido. Esta misma idea se refuerza en el texto de Romanos capítulo 7, verso 7. Me regreso a Romanos capítulo 7, verso 7, y encontramos esta información en la Sagrada Escritura. Dice el 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando Pablo habló a los romanos, no menospreció la ley. Pero, por supuesto, la ley es inferior, la ley antiguo testamentaria, en comparación con la ley de Cristo. Así que se había de refrendar el pecado y prevenir una propagación universal de la idolatría con la inmoralidad asociada a ella hasta que viniera Cristo. La ley se dio, y en el Antiguo Testamento, la historia universal no nos deja mentir, que las prácticas inmorales que todas las culturas realizaban era prueba de que el hombre es pecador. No tenía una ley moral. No queremos decir que todas las culturas o todos los hombres de todas las culturas eran inmorales. Pero desde el momento en que se permitían el sacrificio de personas para halagar a las estatuas que ellos consideraban dioses, estamos mirando entonces que no tienen una estatura moral como la que Cristo Jesús presenta en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Así que había que prevenirse un poco esa inmoralidad universal. La ley fue dada para que se retransmitiera. Es más, el deber de los judíos era enseñar precisamente estas ideas a los pueblos, a las naciones. Los judíos no cumplieron. Tuvieron 1000 años, más de 1000 años, para poder desparramarse por el mundo y proclamar las doctrinas que Jehová estaba proclamando a través de ellos. Pero ni aun ellos mismos fueron capaces de cumplirlas, y Dios los castigó con los famosos exilios llevados a cabo por los asirios, allá por los años 740, 720 a.C., luego por los babilonios, allá por los años 606
598, 586 a.C., se lo llevaron a Babilonia. Posteriormente los persas también se apoderaron de los judíos hasta que se cumpliera aquella profecía de que después de 70 años se les iba a permitir retornar a Jerusalén, lo cual se cumple con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, cuando ellos regresan, con la ayuda de Ageo, de Zacarías y de Malaquías, trabajan juntos. Cuando ya finaliza el Antiguo Testamento, ahí se encuentran esas historias. Así que tuvo un propósito la ley, pero ya nuestro Señor Jesucristo viene y ahora es una figura perfecta. Con esto finalizo esta exposición. Por supuesto, no es la última, la primera parte. Vamos a seguir dialogando sobre lo mismo. Que la pase bien. Hasta luego.